La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Como ven, hemos regresado a nuestro estudio de los Salmos. Hemos tenido la gran bendición de poder estudiar los 18 primeros salmos. 17 de ellos lo estudiamos el año pasado y la semana anterior retomamos este hermoso libro y desarrollamos el Salmo 18. Sin duda, este estudio nos ha ayudado mucho en apreciar esta hermosa parte de la palabra de Dios. Y la idea es estudiar algunos salmos cada año aquí en la iglesia y así eventualmente poder estudiar todos los salmos. Así que de paso le dejo este anuncio para que se quede con nosotros muchos años y termine de estudiar con nosotros el libro de los salmos. Ahora que vamos a estudiar algunos salmos más, vamos a hacer lo que hemos venido haciendo y lo que hicimos el año anterior: estudiar el salmo el domingo y después orar el salmo en el culto de oración siguiente. Así que animo a todos a que en la semana repasen el salmo predicado y podamos orar el domingo juntos con mucha claridad bíblica, y la idea es que oremos conforme al patrón de la palabra de Dios. De manera rápida, mis queridos hermanos, podemos recordar lo que hemos aprendido de los salmos a lo largo de este tiempo. Los salmos, hermanos, tienen muchos temas. No es un libro así como otros que tienen nada más que un tema mayor. Sin embargo, hemos estado pensando en los salmos de esta manera. Hemos dicho que en los salmos encontramos el alma del cristiano clamando a su Dios. Algunos salmos claman a Dios en alabanza, otros en adoración, otros en confusión, otros durante un tiempo de prueba, pero en todos los salmos vemos allí el alma del cristiano clamando a Dios. Y nosotros podemos usarlos aún hoy en día de la misma manera. Podemos clamar a nuestro Dios en alabanza, podemos clamar a nuestro Dios en confesión, también podemos clamar a Dios en confusión, usando estos salmos inspirados. Y también, puesto que los salmos fueron escritos como alabanzas para ser cantadas a Dios, nosotros también podemos, y escuchen hermanos, debemos usarlos para cantar. Y no solamente aquello, sino que también debemos usarlos como un patrón para formar nuestras propias canciones o nuestros propios textos al Señor. Podemos enfocarnos en el patrón de sus doctrinas, podemos enfocarnos en el patrón de a dónde apunta el salmista, y nosotros podemos hacer lo mismo. Los salmos no solamente son para orarlos, también son para cantarlos. Y también para orarlo, entonces, son patrones, mis queridos hermanos, de cómo tenemos que nosotros también orar, porque también se nos muestran una manera de cómo orar al Señor. Por lo tanto, hermanos, los salmos nos ayudan a mostrarnos patrones de adoración a Dios. El Salmo 19 es muy conocido. Y es muy conocido por su primer versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y también es conocido por los versículos 7 al 10 que describen la palabra de Dios. Por eso es que tal vez parece que como que cuando vamos a este salmo, parece que como que hay dos temas diferentes en este salmo. Parece ser de que deberían ser dos diferentes salmos. La primera parte hablándonos de la creación y la segunda parte hablándonos de la palabra de Dios. Pero hay una conexión en todo el capítulo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, toda la creación nos habla de Dios, nos habla de su poder, nos habla de su majestad. ¿Y sabe cómo se llama eso? En la teología eso se llama revelación natural. Y después leemos de la ley de Dios.
que en la teología se le llama revelación especial. Ya lo voy a explicar. Entonces, el tema del Salmo, entonces aquí en todo el Salmo, es la revelación de Dios. Dios se revela a sí mismo a todos y especialmente a nosotros, su pueblo, por medio de la revelación natural, o sea, de la creación, y por medio de la revelación especial, o sea, la palabra de Dios. Pues con toda esa revelación, los hombres conocen a Dios. Y entonces así es como deberíamos entender este salmo, viendo la revelación de Dios que está en dos formas, por medio de la creación y por medio de la palabra. Pero David no deja el asunto allí. Si se dan cuenta, no solamente habla de la revelación de Dios y termina el salmo, no. David luego termina el salmo con una aplicación. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo deberíamos responder cuando ya conocemos a Dios por medio de la creación y su palabra? Esa es la pregunta que David nos va a dejar haciendo en este salmo. ¿Cómo deberíamos responder cuando conocemos a Dios por medio de la creación y por medio de su palabra? Bueno, en muchas maneras, pero puntualmente aquí David en el Salmo 19 nos responde que cuando conocemos a Dios por medio de la creación y por medio de su palabra, nosotros debemos tener esta actitud: arrepentimiento y reverencia, porque así es como termina el salmista. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, esta es mi propuesta en esta predicación. Respondemos al Dios que conocemos por medio de la creación y su palabra en arrepentimiento y en reverencia. Bajo esa propuesta he titulado esta predicación Cántico en respuesta a la revelación de Dios. Bajo ese título quiero decir 3 puntos. En primer lugar, de los versículos 1 al 6, vemos que conocemos a Dios por medio de la creación. Luego, de versículos 7 al 11, vemos que conocemos a Dios por medio de su palabra. Y luego, de los versículos 12 al 14, vemos la aplicación que David usa y nos dice de cómo deberíamos actuar cuando conocemos a Dios por medio de la creación y su palabra. Finalmente, mis queridos hermanos, quiero darles una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en el estudio del Salmo 19. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por darnos la alegría de poder escuchar ahora tu palabra. Gracias por poder escuchar a tu pueblo, tus dulces predicaciones. Gracias también, Señor, por permitirnos oír cómo tú en detalle registras los nombres de cada uno de ellos que hicieron tal y tal cosa. Eso, Señor, nos da esperanza a nosotros los cristianos, de saber que ninguna cosa queda, Señor, en el olvido para ti. Tú, Señor, siempre estás al pendiente de tu pueblo, con nombre y apellido. Y, Señor, ahora también, Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes y nos enseñes de qué es lo que tú esperas de nosotros cada vez que te conocemos por medio de la creación y por medio de tu palabra. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y, Señor, te ruego que tú nos ayudes a cada uno de nosotros en este salmo. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, entonces, hermanos, en este salmo aprendemos de que conocemos a Dios por medio de la creación. Este conocimiento, hermanos, de Dios, en la teología se le llama revelación natural. También se le llama revelación general. El versículo 1 lo dice así, resume esta verdad de manera clara. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estos dos términos, los cielos y el firmamento, en este texto son sinónimos. Y nos hablan de que todo lo que hay en los cielos, ¿qué hay en los cielos? El sol, la luna, ¿qué más? Las estrellas, ¿no es cierto? Todo eso, todo aquello, David nos muestra de que todo eso muestra la existencia de un solo Dios. Todo eso glorifica a Dios. Toda esa expresión de lo que vemos en el firmamento muestra el poder y la majestad de Dios.
Y no es una revelación que una persona puede ver de vez en cuando, sino que es una revelación constante. Mire conmigo el versículo 2. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces nos habla de que el testimonio que deja Dios es un testimonio continuo. El testimonio de la gloria de Dios es un testimonio que está todos los días. Dice, el día la muestra y se convierte luego en noche, que también muestra su gloria, porque tú en la noche no ves normalmente las lunas, en la noche no ves normalmente las estrellas y las ves allí. Esta clase de exposición, dice el texto, es continuo, es sin cesar, está todo el tiempo, es un conocimiento constante, rebosa, fluye. ¿Para quiénes? Para toda la raza humana. Y por supuesto, esta revelación no usa palabras. Miren lo que dice el versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Según este texto, ese mensaje no usa palabras. Sin embargo, aunque no usa palabras, es claro para todos. Aún sin lenguaje, sin palabras, sin voz, la gloria de Dios se ve y se anuncia en toda su creación. Por eso, como vamos a ver, todo ser humano es sin excusa, porque no hay obstáculo del lenguaje para poder ver la gloria de Dios, y porque la prueba para la existencia y el poder y la gloria de Dios verdadero está en todos lados. No tienes que venir a este bendito país hermoso, el más lindo de todos, que quede claro, acá la del sur. Pero la majestad y la gloria de Dios se ven en todas partes del planeta Tierra. Mire conmigo lo que dice el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora, hermanos, no es una voz audible porque apenas vimos que no tiene voz, pero habla de su testimonio, habla de su revelación. Este texto tiene otra traducción. Este texto también es traducido de esta manera. Por toda la tierra resuena su eco. Y de vuelta, tampoco son palabras escritas, no son palabras verbales, sino que son el testimonio de la creación de Dios, de su revelación natural, que se extiende a todo el universo, hasta el extremo del mundo. La revelación de la existencia y la gloria de Dios por medio de la creación es obvia para cada ser humano. Es una prueba no única, es una prueba constante, todo el día, toda la noche, todas las noches, todos los días. Es una prueba constante, en todo lugar, de la majestuosidad de Dios. Y el salmista se encarga de nombrar a la revelación que más se ve o más se siente. Y esto llama la atención. Desde nuestra perspectiva, desde acá debajo de los cielos, nosotros como seres humanos, el salmista se encarga de nombrar un personaje en esta creación que él sabe que todo el mundo se da cuenta de este personaje. Que por cierto, no es la lluvia. Nosotros ahorita estamos con que la lluvia se nos mete hasta cuando hay techos. Y bien hechos, o bien arreglados. Igual se mete. Es terrible. Pero aquí el salmista no habla de la lluvia. Habla de algo que todo el mundo lo siente. Habla del sol. Mire conmigo el versículo 4 al 6. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermanos, David aquí usa el simbolismo, usa estas palabras para enfatizar la grandeza del sol, que también muestra la gloria de Dios. Dice, hermanos, que Dios creó los cielos, que son como un cuarto para el sol. Dice que le puso un tabernáculo para él, que es una manera figurativa para hablar de la oscuridad, cuando el sol se pone. Y usa la personificación en el versículo 5. Dice que el sol sale en la mañana, sale como esposo, o podría ser más bien como sale como novio, saliendo allí, sale para encontrarse a su novia, sale como gigante.
o como hombre fuerte para correr su carrera. Sale de un extremo de los cielos. ¿De dónde sale el sol? Del este, no te vayas a confundir, del este, y dice que luego camina todo su camino así, chéverísimo, vacancísimo, silbando bajito, y se va en su curso hasta el término de su camino. ¿A dónde termina el sol a esconderse? En el oeste. Y dice el texto, y nada hay que se esconda de su calor. Y nosotros lo sabemos bien. Como ven, el sol se muestra la grandeza y el poder de Dios. Tal vez no pensamos mucho en el sol, ¿no es cierto? Ahora último me hice los exámenes médicos y pienso que necesito más sol. Tal vez no pensamos mucho en el sol, lo tomamos por hecho, lo damos por sentado, pero es una demostración increíble de la gloria y majestad y soberanía y poder de nuestro Dios. Entonces, este salmo empieza mostrándonos la gloria de Dios por medio de su creación, mostrándonos cómo podemos conocer a Dios por medio de su revelación natural, que esto es la creación. Por supuesto, la revelación natural, hermanos y amigos, escúchenme, es una revelación limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la creación no nos enseña las perfecciones morales de Dios. O sea, la creación no nos muestra el amor de Dios. La creación no nos muestra la ira de Dios. La creación no nos muestra la justicia de Dios. Pero la creación sin duda nos muestra la evidencia de la existencia de Dios. La evidencia de la existencia de un Dios grande y poderoso. Y aunque esta revelación natural no es suficiente para salvar a nadie, o sea, usted no puede decir, wow, la verdad es que veo el sol y en verdad ahora creo en Dios. Ese pensamiento no te salva. Ese pensamiento no salva a nadie. ¿Sabe por qué? Porque la creación no nos habla de nuestro pecado. La creación no nos habla de la obra de Cristo en la cruz para salvarnos. La creación no nos habla nada de eso. Pero lo que la creación sí hace es dejarnos a todos nosotros, sin excusa delante de Dios. La creación lo que sí hace es que ningún ser humano tiene excusa. Y para extender eso y para entenderlo mejor, le pido que me acompañe a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Vaya allí conmigo, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, aquí Pablo no cita al Salmo 19 de manera directa, pero parece que es el pasaje en el cual está pensando cuando escribió estas palabras. Hermanos, fíjense que en el versículo 20 dice que desde la creación del mundo, la revelación de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder de deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? ¿Cómo se hace visible? Observando las cosas hechas. Y de esa manera nadie tiene excusa. Ahora, ¿qué significa esto? Que todos ven la gloria de Dios mostrada en su creación. Que todos ven el poder y la deidad de Dios claramente visible en la revelación natural. Y por eso todos están sin excusa. Hermanos, a mí me llama la atención como una hermosa criatura toma la foto del atardecer de su casa y lo publica en el estado. Pero también podemos ver a otras no tan hermosas criaturas expuestos todo su cuerpo en la playa o en un balcón con un atardecer hermoso. ¿Y saben qué? Estas personas que se creen
la divina pomada, ¿sabes por qué se toman la foto con el atardecer? Porque se dan cuenta que aunque esas personas se creen lo más, la última Coca-Cola del desierto, ven el atardecer y dicen, esto es mejor de que yo. En la soberbia de la gente, igual reconocen que hay algo más glorioso que esas personas. Es impresionante. Ese es el eco de entender que hay algo por encima de esas personas. Esa es la evidencia de Dios. El problema no es que el ser humano no puede conocer a Dios. El problema es que no quiere conocer a Dios. El problema es que, como leemos en el versículo 18, detienen con injusticia la verdad. Obstruyen la verdad, estorban la verdad, reprimen la verdad, la quieren callar. Pero la verdad está. Es solamente que ellos no quieren entenderla ni recibirla. Pero son sin excusa, porque la creación de Dios muestra su poder y deidad de manera clara. Por tanto, aquí vemos la necesidad, mis queridos amigos y amigas, de la necesidad de la salvación de todos los hombres. Porque todos somos así naturalmente. Todos rechazamos la revelación de Dios. Vemos lo que sucede en los siguientes versículos, la consecuencia de los que rechazan esta revelación de Dios. Mire conmigo el versículo 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los incrédulos rechazan a Dios. Rechazan su revelación en la creación y en cambio hacen sus propios dioses. Dioses que son como ellos. Dioses falsos que les permiten hacer lo que quieren. Y por eso son condenados. No tienen excusa, sino que van a recibir las consecuencias por su rechazo del Dios verdadero. En este caso, esas consecuencias comienzan justamente tomando malas decisiones en sus propias vidas. Muchos de ellos tienen enfermedades, pero luego finalmente, por no cambiar su camino, reciben el infierno que Dios promete a todos aquellos que lo rechazan. Y Dios es justo en condenar a todos los que no creen en Él, porque todos pueden ver su poder, ver su deidad por medio de la creación, porque nadie tiene excusa por el pecado de rechazarle y servir a sus propios dioses, y sin embargo lo hacen. Pero mi querido amigo y amiga y hermanos, aquí me detengo un momento y así que te quiero preguntar una cosa. ¿Conoces al Dios de la creación? ¿Conoces el Dios verdadero? ¿O estás sirviendo a un Dios que has inventado con tu propio cerebro? Esta es una pregunta muy importante porque solamente el Dios verdadero te puede salvar de tus pecados y darte la salvación que es solamente por su gracia. Él se revela, hermanos, por sí mismo, por medio de la creación. Y no tienes excusa, mi querido amigo y amiga. Si reconoces tu necesidad de conocer al Dios verdadero, ahora sí, escúchame bien, el siguiente paso, el siguiente punto de la predicación se te va a responder. El siguiente paso es conocerle no solamente por medio de la creación, sino por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que vemos aquí en este salmo. David, después de hablar de la revelación natural de Dios, que podemos conocer a Dios por medio de la creación, vemos ahora del versículo 7 al 11 el segundo punto de esta predicación. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Versículo 7 al 11. Ahora quiero aclarar algo, queridos hermanos. Yo sé que hay muchos teólogos acá y si me escucharon una frase que yo dije, puede ser que algunos tengan advertencia por lo que acabé de decir. Y lo voy a decir. Quiero aclarar algo. Yo acabé de decir que podemos conocer a Dios por medio de la creación y en los versículos 7 al 11 vemos que también conocemos a Dios por medio de la palabra de Dios. Pero quiero aclararlo de entrada.
La palabra de Dios, que es su revelación especial, es mejor que la creación. Por eso, en la teología, a la palabra de Dios se le llama revelación especial. La palabra de Dios es mejor revelación que la creación, porque en ella encontramos todo lo que Dios quiere que entendamos. Ahí aprendemos quién es Dios, ahí aprendemos de nuestro pecado, aprendemos del Salvador que Dios mandó para rescatarnos y darnos la vida eterna. La palabra de Dios es una palabra más segura, así como dijo el apóstol Pedro. Mis queridos hermanos y amigos, escúchenme, la creación es maravillosa, muestra la gloria de Dios, pero no se puede comparar con la revelación especial. La palabra de Dios misma dada a nosotros para que lo podamos conocer a Él y conocer su voluntad. Hermanos, usted puede mirar el sol y usted puede ver toda la creación y usted puede preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dame una señal, decimos. Dime qué tengo que hacer. Y te pones a ver las flores, te pones a ver los monos. Dios no te va a hablar de esa manera. Dios te va a hablar por medio de su palabra. Ahí vas a tener la claridad. Y hermanos, oro con todo mi corazón que siempre entendamos esta verdad. Escúchenme, el tesoro más grande que tienes no es nada material ni temporal. El tesoro más grande que tienes es la palabra del Dios vivo, escrita para que nosotros podamos conocerle, vivir por Él y para Él, y con Él para siempre. No hay nada mejor ni nada más importante que la palabra de Dios. Así que aprecia la palabra del Señor. No desperdicies tu tiempo. Y vemos aquí que su palabra nos ayuda a conocerlo. Aún simplemente por el hecho de que en el versículo 7, cuando David empieza a hablar de la palabra de Dios, yo quiero que lo vean, porque no sé si se dieron cuenta, pero aquí estoy para hacerles dar cuenta. Quiero que se den cuenta que en el versículo 7, David cambia la palabra de Dios. No usa la palabra Dios. ¿Se dieron cuenta? En los primeros versículos leemos la palabra Dios, poderoso. Pero, hermanos, amigos, la palabra de Dios es un término general. Claro, porque así lo conocen todos. ¿Estamos de acuerdo? Pero empezando por el versículo 7, miren lo que dice. Leemos la ley de Dios, dice. No, la ley de Jehová, que es el nombre personal de Dios. Es el nombre de pacto. Y así en todo el resto del pasaje. Dice, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová. Hermanos, contemplen por favor esto. Miren cuán misericordioso y amoroso es nuestro Dios. No es solamente un Dios creador de todo poder que está lejos y solamente ha dejado la creación como prueba de su poder y deidad, sino que, mis queridos hermanos, Él nos ha hablado, nos ha dado su palabra para que podamos conocerle personalmente. No solamente como un Dios en el cielo, sino que nos ha dicho su nombre. Se ha mostrado a nosotros de manera personal, como un padre que ama a sus hijos, como un padre que nos cuida. Entonces, veamos lo que este Dios nos ha dado en su revelación especial. Fíjense, hermanos, David en estos textos usa 6 descripciones para hablar de la palabra de Dios. Y de cierta forma, todas estas descripciones son sinónimos. Todos nos hablan de la misma palabra, pero todos con diferentes enfoques. Obsérvelo conmigo, por favor. Dice que es la ley de Jehová, que se refiere no solamente a sus mandamientos, se está refiriendo a toda la palabra, todo lo que Dios ha dicho. También otra expresión es el testimonio de Jehová, o sea, la verdad testificada por Dios mismo. También dice que es los mandamientos de Jehová, o sea, sus órdenes, hablándonos de su autoridad. También nos dice que es su temor, que en este punto parece una descripción rara, pero David está hablando aquí del efecto de la palabra en nosotros. Produce en nosotros, si la creemos,
produce en nosotros una reverencia, un temor santo de Dios. Y también dice que son los juicios de Jehová. O sea, que sus decisiones son perfectas en cuanto a nosotros, sus criaturas. Luego de eso, hermanos, David describe lo que esta palabra hace en nosotros. Por ejemplo, miren, observo de vuelta. Dice que siendo perfecta la ley de Jehová, dice que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, es completa, es todo lo que una persona necesita para ser transformada para siempre. Es suficiente para salvar y es suficiente para la vida. Por eso dice que convierte el alma. Y por favor, es necesario que usted entienda el poder que tiene la palabra de Dios. Mi querido amigo y amiga, si estás sin Cristo, esta palabra es suficiente para salvarte. Tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Y también para nosotros los cristianos, la ley de Jehová es suficiente para sostenernos. Mi querido hermano y hermana, esto es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Pero también dice David, en cuanto a la palabra de Dios, que es el fiel testimonio de Jehová. Y ese fiel testimonio de Jehová dice que hace sabio al sencillo. Hermanos, ¿cuánto de nosotros necesitamos tener ejemplos para entender algo? ¿Cuánto de nosotros necesitamos manzanitas para entender? La Biblia es testimonio de Dios para que podamos observar hombres y mujeres igual que tú y yo. No pienses que tú eres la regla, no pienses que tú eres la excepción. No, eres igual que otros que están en la Biblia. Y la idea es que tú te veas en la Biblia, tú te veas en hombres y mujeres que se han movido y que te fijes en sus decisiones y no tomes decisiones que muchos han tomado y les fue mal. Sino que mire los testimonios que Dios ha dejado a los que han tomado buenas decisiones, los sigas y te irá bien. En este sentido, los testimonios de Jehová hacen sabio al sencillo. La palabra de Dios es confiable y cuando una persona hace los ejemplos que el Señor pone, a uno lo hace sabio. Hermanos, en Proverbios leemos mucho de un hombre que se le llama el sencillo. En Proverbios, el sencillo, el simple, es la persona sin discernimiento, sin sabiduría. No es una persona necesariamente mala, sino que es un boca abierta. Ahí se entendió la figura. ¿Ya? Una persona que está ahí sencillita. Bueno. Esa persona, ¿sabe lo que necesita? Necesita la palabra de Dios. Y necesita los testimonios de Jehová, que hacen sabio al sencillo. Tal persona necesita la palabra. Hermanos, muchas veces somos sencillos. Actuamos boca abierta. En Argentina se dice paspando moscas. Ya. Estamos así. Estamos sin discernimiento. Ahora, si queremos ser sabios, hay solamente una solución: los testimonios de Jehová. También David dice que las palabras de Dios son rectas. ¿Y qué hacen eso? Que los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Mi querido hermano y hermana, la palabra nos provee con la guía para la vida, nos encamina en la verdad, nos restringen de desviarnos, y cuando estamos en el camino de Dios, con la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede, hermano? Eso hace match en nuestras emociones y sentimientos, en nuestros corazones. ¿Y sabe qué sucede? Alegría. Hay alegría. Le pegué como Dios dijo, y alegría. También entonces nos muestra, hermanos, esto. David nos dice que las palabras de Dios son puras. Dice que el precepto de Jehová alumbra los ojos.
Como ya hemos leído muchas veces y no nos vamos a cansar de leer, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios brilla, es luz en nuestra oscuridad, provee las respuestas cuando nuestro camino está oscuro. Y también dice que David dice que las palabras de Dios, dice que siendo limpias, dice que ese temor de Jehová permanece para siempre. Mi querido hermano y hermana, nuestras palabras suelen ser contextuales. Quiero decir, yo le digo algo a Sebastián me escuchó hoy algo, y mañana no puedes usar lo que te acabo de decir hoy para usarlo después de 15, 20 años después. ¿Por qué? Porque tú cambiaste, las situaciones cambiaron. Nuestras palabras tienen un contexto muy, pero muy corto. Las palabras de Dios no. Son limpias, permanecen para siempre. En este sentido son perfectas, no hay error, no hay contradicción. Y por eso van a durar para siempre, van a ser para muchas generaciones. Por eso, mis queridos hermanos, esto merece nuestro temor. Muchas veces a mí me llama la atención cuando yo he visto películas, porque no me sucedió a mí, así que le doy ejemplo de películas, pero he visto películas cuando los hombres de niños se acuerdan de frases de sus abuelos, de sus tíos, frases, proverbios, que parecían tener sabiduría. Y en búsqueda de esa sabiduría, en búsqueda de practicar esa sabiduría, han hecho toda su vida conforme a esas frases, a esos pensamientos. Y no les da resultado. ¿Pero saben por qué? Porque a lo mejor el abuelo, el papá le dijo palabras sabias, pero para ese contexto, para ese momento. A lo mejor buscaba algo en una decisión del niño en ese momento, pero no era para marcarlo para siempre. Pero eso pasa, ¿sabe por qué? Porque cambiamos a la autoridad que es Dios y ponemos a estos entes en nuestras vidas como nuestra autoridad. Pero por eso, hermanos, que es importante darnos cuenta aquí esto. Las palabras del Señor permanecen para siempre. Son las palabras del Señor a las que tenemos que temer, a las que tenemos que tener reverencia. Cada vez que la leamos, cada vez que sea enseñada, cada vez que sea predicada. Mi querido hermano, no es cualquier libro que podemos ignorar o menospreciar. Y esto también nos da confianza porque no es un documento que va a dejar de existir en algunos años, sino que ha permanecido para siempre y permanecerá para siempre. Ahora, David también dice que la palabra de Dios, siendo verdad, fíjese, dice que los juicios de Jehová son todos, ¿qué dice? Justos. Hermanos, esto es tremendo. Esto para una predicación entera, ¿eh? ¿Cuántas veces usted ha tomado una decisión? ¿Usted ha hecho algo malo? Y que hay consecuencia por eso. Y usted ora para no sufrir la consecuencia. Está bien, usted puede hacerlo. Dios es misericordioso. Y usted ora para que la consecuencia no llegue. Pero llegó. Mi querido hermano, escúcheme bien y se lo digo con todo el corazón. Aún así, aún en esa consecuencia que lo alcanzó, es un juicio de Dios. Pero aun cuando es un juicio de Dios, son todos justos. Y confíe en su justicia. Confíe en su justicia, hermano. Cada decisión de Dios, cada sentencia de Dios, cada juicio de Dios es hecho conforme a su perfecta justicia, a su perfecta verdad. Él nunca comete error, Él nunca dice algo que no es cierto, Él nunca toma una mala decisión en un juicio. Pero por eso podemos confiar. Como ven, estas son 6 descripciones de la misma palabra que David nos da en este pasaje. Ahora, entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común todo esto? Todas las palabras que David usa aquí nos hablan de la palabra de Dios, ¿como qué entonces?
como nuestra autoridad, como ley, como mandamientos, como preceptos, como juicio. Dios se revela por medio de su palabra, pero no se revela diciendo, escúcheme bien, hey, ¿me escuchaste? Así soy. Y si quieren creer en mí, qué bueno. Y si no, no pasa nada, tranquilo, todo bien. Si quieren obedecer mi palabra, excelente. Lo agradecería mucho. Pero si no creen en mí, tranquilos, no es el fin del mundo, está todo bien. Dios se muestra así aquí. Yo le hago una pregunta, mi querido amigo que está aquí. ¿Tú crees que los hombres tienen derecho de no creer en Dios? No hay tal libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la libertad cristiana. Porque si el Hijo no los liberta, siguen siendo esclavos del pecado. La única libertad de conciencia es la libertad que solamente Cristo da al hombre. Eso es libertad de conciencia. Y una vez que Cristo libera al hombre, ¿sabes lo que hace Cristo? Como Él es rey, toma a ese hombre o a esa mujer y lo pone en su reino como siervo. Así que le da la ley. Nadie se puede escapar de no creer en Dios. Todos están sin excusa. Y es por eso que es importante aquí ver que el Señor no dice, ¿me escuchaste todo lo que dije? ¿Me escuchaste? Bueno, si quieres puedes creer, si no está todo bien. No, el Señor se muestra acá como autoridad, como ley, como mandamiento, como juicio. Como ven, mis queridos hermanos, Dios no se revela así como puedes creer en mí o no. Lo que te estoy diciendo es un consejo, tranquilo, no pasa nada. No, Dios no se revela como opcional en tu vida. La palabra de Dios no es algo con la cual tú puedes creer o no creer como querramos, no. No es algo que podemos obedecer o no obedecer cuando o como querramos. Tampoco la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Porque Él es fiel, es inerrante y es obligatorio. David reconoció esta verdad cuando escribió este salmo. Pero mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios no es solamente nuestra autoridad, sino que también para nosotros, los que creemos en Cristo, para nosotros que hemos recibido la palabra de Dios como hijos, ¿saben qué también es? Es nuestra delicia. Y es lo que dice el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la destila del panal. Hermanos, gramaticalmente esta descripción está relacionada con el versículo 9. O sea, escuchen, los juicios de Jehová son todos justos. Pero sin duda, esto es una descripción general de la palabra de Dios, de cómo el Hijo de Dios ve la palabra de Dios. No solamente son mandamientos y ley, el Hijo de Dios no ve la Biblia de esa manera solamente, sino que el Hijo de Dios ve la Biblia como su delicia, porque dice que son más deseables que el oro, que el mejor oro posible. Es más deseable que toda riqueza y más dulce que la miel. Y hermanos, esto es una prueba ácida para nuestras almas. Amigo y amiga, tú no te puedes disfrazar con estas cosas. La palabra de Dios es un gozo para tu vida. El profeta lo describió de esta manera. Dice que Dios le dijo, enrolla el libro y cómetelo. El profeta lo comió. Y dice él, y lo comí y me sabió a miel. ¿Es la palabra de Dios para ti de esta manera? ¿En verdad anhelas leerla? ¿Tienes ganas de estudiarla y escucharla cada vez que es predicada y enseñada? ¿Es para ti más deseable que el dinero? En serio estoy diciendo. ¿Es para ti más deseable que la comodidad? Hermanos, yo me acuerdo, pasa que ahora ya estamos con aire, ya no es lo mismo, No, hermano. Pero les cuento algo. Teníamos a una persona porque bueno, parece que se le perdió la ubicación, cambió de celular creo y por eso no vino más. Pero había una persona que en verdad era una persona que vivía
con mucho dinero. Mucho dinero. Era muy cómoda esa persona. Y venía acá. Y estábamos en el tiempo sin aire. Y el Señor, imagínense lo que era esto sin aire. Y decía esta persona, en verdad, no he encontrado otro lugar donde se predique la palabra. Así que la verdad, y decía, ¿no? Sufro todo el tema que hay que sufrir con las sillas plásticas, pero porque está predicando la palabra. Y hermanos, en verdad esa debería ser siempre nuestra actitud. Por eso la pregunta es, ¿tienes ganas de estudiarla aun cuando no es cómodo? ¿Es para ti más deseable que la comodidad? ¿Es para ti más deseable que cualquier cosa en este mundo? ¿Para ti la palabra de Dios es una delicia o es un deber? Para ti, mi querido hermano y hermana, deberían ser las dos cosas. Deberían ser las dos cosas. Vemos que después David habla de dos beneficios que esta palabra de Dios hace. Observe conmigo el versículo 11. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El siervo de Dios es amonestado por la palabra, amonestado en contra del pecado, en contra de sus consecuencias, en contra de la debilidad de la carne, en contra de las tentaciones del mundo. La Biblia aquí está llena, hermanos, de avisos y amonestaciones. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿le hacemos caso? ¿Estamos abiertos a los avisos y amonestaciones que hace la palabra de Dios? Por supuesto que son necesarios, porque somos muy atraídos por el pecado, somos muy atraídos por nuestras propias tentaciones, por las tentaciones que pone el mundo. Y por eso, hermano, necesitamos la palabra de Dios. El pastor John Bunyan dijo, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará del libro. Pero vemos que la palabra no es solamente para avisar y para reprender. También dice que la palabra provee recompensa, hermanos. Y mire lo que dice el texto. En guardarlos hay grande galardón. Ahora, yo sé que dijeron amén. Y yo sé que algunos dijeron amén también en el corazón, pero déjenme explicarle esto y después me dicen si es amén. No guardamos la ley de Dios solamente de manera negativa, simplemente para no sufrir las malas consecuencias del pecado, sino también guardamos la ley de Dios de manera positiva, porque la palabra de Dios nos bendice. Como leemos en 1 de Juan, sus mandamientos no son gravosos, son una delicia, son una bendición. Hay grande galardón para la persona que guarda la palabra de Dios. Los que obedecemos, los que somos cristianos, no obedecemos la ley de Dios para estar bien con Dios, para merecer más su amor o su favor, no. Los que somos cristianos la obedecemos por amor y reconociendo que sus mandamientos son para nuestro bien, son para protegernos. Pero hermanos, yo quiero que se fijen en el texto. Fíjese que no dice que cuando guardamos la ley de Dios vamos a recibir una recompensa. No dice eso el texto. El texto dice, en guardarlos hay grande galardón. O sea, el galardón, la recompensa, el premio es guardar la ley. La recompensa es guardar la palabra de Dios. El premio que tenemos los cristianos es obedecer la ley de Dios. La obediencia y la sumisión a la palabra de Dios es en sí mismo la recompensa. Y eso cambia el juego, mi querido hermano y hermana. Cambia el juego. Porque entonces, ¿por qué obedeces? El hecho de obedecer ya es el premio. Porque te libra de demonios mil y te libra de muchos enredos que atrofian tu vida y que te alejan de Dios. Permítame ahora entonces ir al tercer punto, que son las aplicaciones del Salmo. Estas aplicaciones las propone el mismo rey David. Están en el versículo 12 al 14.
En este salmo vemos claramente las dos maneras más grandes por las cuales Dios se revela a sí mismo a nosotros. Las hemos dicho, ¿no? Por medio de la creación, que hemos dicho que es la revelación natural, y por medio de su palabra, que hemos dicho que es la revelación especial. Pero, hermanos, es importantísimo reconocer que un mero conocimiento de Dios no es suficiente. El entendimiento de la revelación de Dios debería producir algo en nosotros. O sea, el conocimiento de Dios siempre resulta en aplicación a la vida. Hermanos, el conocimiento de Dios, no la información de Dios, el conocimiento de Dios siempre produce acción, produce vida, produce cambios. La revelación no nos ayuda en sí mismo, sino nos lleva a meditar más en Dios. Hermanos, óiganme, escuchen. Cuando usted dice qué hermosa palabra fue, pero usted no vuelve, usted se engañó en su corazón. Porque cuando conocemos a Dios, lo que hace en el hombre es, ahora voy a volver porque quiero conocerlo más. El apóstol Pablo dijo, conozco a Cristo, pero ahora dejo todo por basura por conocerlo más. ¿Ven? La revelación no nos ayuda, sino nos lleva a meditar más en Dios y reconocer la necesidad de crecer más y más espiritualmente. Hermanos, óiganme, escuchen. Y sobre todo quiero apuntar a los jóvenes, niños que están acá, oigan. Y jóvenes también, escuchen. Ustedes saben por qué los hombres, hace 500 años atrás, cuando tomaban carreras o estudios, ¿saben por qué lo hacían? ¿Saben por qué querían estudiar astronomía o medicina o los que estudian arquitectura? ¿Ustedes saben por qué estudiaban eso? Porque querían conocer más a Dios. Porque Dios es el creador. Querían conocer más a Dios. No era un tema monetario. No era un tema de facilidad de trabajo. No. Era un tema de conocer más a Dios, porque la creación nos lleva a conocerlo un poco. Y esa era la razón por la cual luego estudiaban, tenían más estudios. Esa era la razón. No era un tema monetario, no era un tema para ver si me suben más el sueldo, no era eso. No era la guía de ellos eso, sino que querían conocer más al Señor. Hermanos, si tenemos esto en nuestras mentes, esa es la razón por la cual cuando estudiamos, vamos a estudiar bien. No solamente pasar las materias. Con 14. Bueno, ya no es así, ¿no? Qué viejo que soy, por favor. Iván, eso vamos a editar en la predicación. Esa es la razón. Es conocer más al Señor. Entonces, leemos en los versículos 12 al 14 para ver cómo David termina el Salmo. Acompáñenme por favor allí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, si se dan cuenta, en primer lugar, David ora que Dios le librara de sus errores ocultos. Ahora, quiero aclarar esto. Se refiere a pecados de ignorancia, pecados que uno comete sin darse cuenta. No habla de pecados ocultos en el sentido de pecados que David había hecho en oculto, no, sino de pecados que cometió sin darse cuenta, sin haberlo planeado. Pero tales pecados, mis queridos hermanos y amigos, son pecados. Tal vez no siempre reconocemos esta verdad, pero pecamos muchas veces por ignorancia. O no nos damos cuenta de lo que hemos hecho, que lo que hemos hecho es pecado. Pero esto no lo hace menos pecado. Y necesitamos también pedir a Dios que nos libre de cometer estos pecados sin darnos cuenta. Hermano, óigame.
Cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, nos lleva a decirle al Señor: Señor, perdóname los pecados que he hecho sin conciencia. Cuando conocemos al Señor, eso nos lleva, hermanos, a arrepentirnos de los pecados que no tenemos conciencia, que le pedimos: Señor, veo tu justo juicio, veo tu grandeza, pero veo tu palabra ahora. Señor, yo no sabía que el no acostarme con otra mujer no significa que no es pecado, sino que ahora tú me dices que haberla visto con codicia es pecado. Y eso me lleva al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Conocer a Dios nos lleva a que nos arrepentamos de nuestros pecados, en este caso los de ignorancia. Aquí vemos entonces que la revelación de Dios hizo a David reconocer que pecaba muchas veces sin darse cuenta. La majestad y la gloria de Dios revelada en la revelación natural, pero especialmente en lo que tiene que ver con el texto bíblico, hace que él se pregunte: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero ahora no solamente aquello, sino que ahora David pide que Dios le libre, Dios lo deje absuelto, sin culpa, sin castigo. Y es una oración por justificación, es una oración de limpieza de pecados. Vemos aquí David enfrentado con la gloria de Dios por medio de su revelación. David reconoció su pecado, y aún su pecado que no cometió conscientemente. Pero hermano, esto no se queda acá. Porque luego también David dice en el versículo 13, miren lo que dice el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hermanos, aquí la traducción soberbia no es la que nos podría dar mucha claridad, hay que explicarlo. La traducción no lo muestra muy bien, pero es un contraste aquí. Escuchen. El texto anterior nos habla de pecados de ignorancia, pecados cometidos no con un pleno entendimiento de lo que uno está haciendo. Pero acá las soberbias, en este contexto, no se refiere nada más al pecado de la soberbia, sino se refiere a pecar con soberbia. Eso es lo que el texto quiere apuntar. O sea, al pecar de manera consciente. O sea, al pecar a propósito, pecar deliberadamente, pecar con desafío. Entonces el texto anterior dice: Señor, líbrame de mis pecados que son ocultos, y luego la frase siguiente es: y líbrame de los pecados que hago con entendimiento. David reconoce el peligro de pecar de esta manera, y entonces le pide a Dios que sea preservado de tal actitud. Pide de ser preservado de actuar de esa manera. Pide a Dios que el pecado finalmente y entonces no se enseñoree de él. Y como ven, la revelación de Dios también debería, hermanos, tener este efecto en nosotros. Deberíamos reconocer cuán peligroso es pecar deliberadamente, de pecar conscientemente, pecar en contra de Dios. Cuán peligroso es cuando un pecado comienza a enseñorearse de nosotros. Y en este sentido, mi querido hermano y hermana, tenemos que pedir, como David aquí, que seamos preservados de un corazón duro de pecado, para que podamos decir así como David: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Este es el punto aquí, hermanos. Señor, ayúdame a ir a tu palabra de tal manera que cuando vaya a tu palabra pueda reconocer que soy pecador. Señor, te pido que me perdones de mis pecados, que no soy consciente, pero también te pido que me libres de los pecados, que lo hago de manera consciente, porque si no, esos pecados se enseñorean de mí. David termina con las palabras tan conocidas del versículo 14, y vaya conmigo allí. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa, hermanos, es la reacción correcta a la revelación de Dios. Cuando reconocemos a Dios como es,
su poder divino y su deidad mostrada en la creación, sus perfecciones y santidad, todo mostrado en su palabra inspirada, entonces vamos a decir que es más deseable que cualquier otra cosa, que es para avisarnos y también para bendecirnos. Oraremos entonces que Dios nos guarde de pecado, pero de forma resumida, cuando nos enfrentamos con la revelación de quién es Dios, respondemos de esta manera como dice aquí el salmista: Dios, por favor, haz que mis palabras y mis pensamientos sean gratos delante de ti, tú quien eres mi roca y mi redentor. Mi querido hermano y hermana, lo que queremos decir es que cuando somos enfrentados con la revelación de quién es Dios, reconocemos entonces nuestra indignidad para conocer a Dios. Cuando somos enfrentados de quién es Dios, reconocemos nuestro pecado ante Él. Y cuando conocemos al Señor, nos humillamos y nos postramos ante sus pies en alabanza por quien es. En este sentido, hermanos, démosle gracias al Señor por su revelación. Démosle gracias al Señor por la bendición de poder conocerle. Y que le pidamos, hermanos, ese conocimiento de Dios que nos cambie. Tenemos que pedir al Señor, hermanos: Señor, cámbianos. Cada vez que leamos la palabra: Señor, cámbianos. Señor, transfórmanos. Señor, presérvanos de los pecados. Señor, que tus palabras sean mis palabras y que tus pensamientos sean mis pensamientos, porque entonces mis pensamientos serán gratos delante de ti. Amén, hermanos. Como conclusión, entonces, respondemos al Dios que conocemos por medio de la creación y la palabra en arrepentimiento y reverencia. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.